Hola Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches maestro. ¿Cómo está llevando lo de la cuarentena y todo esto que está sucediendo en el mundo? No, gracias a Dios, todo bien acá desde la casa. Bueno, primeramente déjame saludarle a todos los que están conectados, a todos los que están aquí en el directo. Así que bueno, siguiendo de buena forma, obviamente acá con la familia, en la casa, tratando de poder sobrellevar, obviamente de la mejor manera posible, si bien todos sabemos lo complicado que es hoy en día a nivel mundial. Así que bueno, espero que por allá también puedan cumplir. Aquí tenemos noticias, obviamente, de la situación en Guayaquil, en Ecuador, por todo lo que está representando. No sé si qué tanta veracidad tendrá dicha información, pero bueno, de aquí les mando todas las fuerzas a toda la gente de Ecuador. Sí, la verdad que es una situación muy difícil que se está viviendo acá en Guayaquil especialmente. Las noticias que salen para el mundo son casi 90% reales y estamos viviendo un momento muy duro. Estamos con lo de quédate en casa, tratando de hacer transmisiones en vivo, entrevistas vía Skype o en vivos aquí en Instagram y justo queríamos conversar contigo. Tengo amigos hinchas de Melec que me decían, entrevista a Pablo Ceballos, nuestro programa Fútbol Sin Cassette trata de justamente buscar historias, saber el lado del ser humano, saber el lado del jugador, qué pasó, qué sucedió, y justo eso queríamos conversar contigo y te agradezco por la predisposición que tuviste inmediatamente, te escribí y por esta oportunidad de hacer este en vivo aquí en Instagram, contigo desde tan lejos, Pablo. No, si bien obviamente existen dudas hasta hoy en día por todo lo que representaba mi llegada al club, como siempre dije, le guardo un gran respeto obviamente a Emelec, a Nasib Neme, que fue la persona que confió en mí, a toda la gente también. Obviamente sé que existe de por ahí un enojo de parte de la gente por el rendimiento. Yo siempre digo que un jugador para que pueda rendir necesita una buena continuidad, porque desde que empiezo a jugar debuto con un gol, prácticamente la primera pelota que toco me toca marcar y ya luego obviamente no tener la continuidad que esperaba, el hecho de jugar pocos minutos, obviamente a veces cuesta ir a jugar solamente algunos partidos a la altura, no es fácil obviamente para un jugador llegar y poder rendir, como se dio por ahí en la mayoría de los equipos, en vista de que obviamente tuve la continuidad que estaba queriendo. Lastimosamente no se dio en Emelec. Y bueno, obviamente uno siente mucho en ese sentido el hecho de no poder rendir como de por ahí la gente esperaba. Pero bueno, se cumplió con el objetivo en ese año que fue de que se logró salir campeón. Ya no estuve obviamente en esa clausura para culminar, pero bueno, tenía que volver a Rusia, así que lastimosamente se dio, pero es parte del fútbol. Sí, justamente en los inicios, en esa previa, digamos, finales del 2012, te llega la posibilidad de venir al fútbol ecuatoriano, ¿no? Tenías la posibilidad de Barcelona y Emelec. ¿Cómo fue todo eso en la previa con tu representante? Me parece que era el señor Celada, ¿no? Y que estaba en ese momento y que estaba tratando de negociar tanto con Barcelona y con Emelec. ¿Cómo fue todo eso que te llega la oferta desde Ecuador? No, primero contacta conmigo la gente del Barcelona, seguíamos en tratativas con ellos, hablando. Obviamente todos sabemos lo que representa tanto Barcelona y Emelec en Ecuador, que son equipos grandes. El hecho, obviamente, de que se interesen en contar conmigo también. Creo yo que si bien las conversaciones se fueron dando, había una situación que no estaba acorde para poder llegar al Barcelona, que era obviamente la parte económica, la parte futbolística también. eh, no, no digo de que era algo que atajaba mucho, pero sí, más que nada porque
los derechos correspondían al club ruso, ellos obviamente querían llegar obviamente a un buen acuerdo con el equipo que me lleve en ese entonces, y bueno, solamente aceptaron esos 6 meses para poder ir a jugar la Libertadores, para justamente jugar el campeonato local. Y bueno, se dio esa posibilidad de poder llegar a Emelec. Se fue dando, se fue cambiando el rumbo. Nasib creo que en ese entonces hizo una mejor propuesta también, y bueno, también el hecho de querer contar conmigo. Siempre digo que por ahí fue muy raro todo, porque prácticamente todos los días hablando con el entrenador y todo eso por el deseo que tenían de contar conmigo, y el hecho de no tener la continuidad que esperaba, y más que nada después de haber debutado con un gol, no digo que es una excusa ni mucho menos, pero sí un jugador para que pueda rendir necesita una cierta continuidad, y obviamente ahí se ve un gran nivel partido a partido. Sí, mucho se habló y justamente tratamos de ir siempre a la fuente de esos mitos urbanos, derrumbarlos de alguna manera o conocerlos. Mucho se habló que decían que 800.000, que 1.200.000 el préstamo, que ganaba como 150.000. ¿Cuál fue la verdad de esa negociación, Pablo? Bueno, todo el mundo empezó a tirar números exorbitantes que estaban, no digo muy lejos de la realidad, sí un monto distante. No sé el monto que se pagó por el préstamo, pero sí sé obviamente que por el hecho de querer regresar por estos lados, por jugar obviamente Copa Libertadores con un gran equipo, como te digo, como era Emelec, el monto que por ahí podía percibir de forma mensual era mucho menos de lo que ganaba en Rusia. Eso es categórico, o sea, no pasa por la cabeza de nadie de que Emelec, con todo respeto, si bien es un club que en ese entonces se manejaba muy bien, no puede pasar por la cabeza de alguien de que el salario pueda ser mayor a lo que estaba percibiendo en Rusia. Eso es algo estúpido que escucho hasta ahora, pero obviamente es normal también que se pague un monto por un préstamo para venir a un cierto equipo y todo lo demás. Es algo normal y natural que se da en todos los clubes. Ahora ya en cuanto a los montos, eso es un valor que se maneja de club a club, y como te digo, o sea, la gente puede opinar obviamente, puede dar su punto de vista, es respetable, es entendible, pero siempre digo, para que un jugador pueda rendir, y más que nada después de haber marcado un gol en el debut, en la primera, segunda pelota que toco, y no tener la continuidad de jugar 80, 90 minutos todos los partidos, es obviamente algo que un jugador necesita. Es muy difícil, si por más que un jugador sea bueno o quien sea, es muy difícil demostrar en 10, 15 minutos en cada partido. Y Pablo, justamente eso es lo extraño, porque te escucho decir, tú sí conversaste con el entrenador antes de llegar, conversaste con Gustavo Quinteros, fue, Como 15 días digamos, seguidos. 15 días seguidos con Gustavo. Porque ese fue otro tema que se habló, ¿no, Pablo? Que no venía con el visto bueno del entrenador, que lo trajo el presidente, que se peleó con el entrenador. ¿Cuál fue la verdad? Mira, nos estás diciendo que 15 días antes de llegar, él te había escrito. Si yo le llamo a un jugador 15 días seguidos, llega, se pone a punto físicamente en 2, 3 semanas, debuta con un gol, un jugador que yo pido, que llega de refuerzo, que le reciben 500 hinchas en un aeropuerto, ¿qué tiene que hacer ese jugador? Jugar, aunque no pida el entrenador. Pedía a la gente, pedía en ese caso el presidente, o sea, quien sea. Es respetable obviamente las decisiones de Gustavo, nunca le reclamé nada. Si alguien dijo que yo me llegué a pelear o discutir con él, jamás. No, obviamente siempre dije, no estoy de acuerdo o no estaba de acuerdo el hecho de no jugar, pero respetaba la decisión de él porque él es el técnico. Así como pasa en todos lados, yo no puedo estar por encima del entrenador, pero sí obviamente
son cosas que uno tiene que entender también. Hay veces que es muy difícil para nosotros los jugadores ciertas cosas o decir ciertas cosas. Obviamente acá no puedo decir, por más que la gente quiera saber, pero como te digo, si hay un jugador que llega, en el aeropuerto le reciben 500, 700 personas, como fue en el caso mío, que debuto, la primera pelota o la segunda que toco, hago un gol, volver a jugar después de 5 o 10 minutos, obviamente es muy difícil para cualquiera. Y después uno obviamente pierde ritmo futbolístico, pierde... Motivación también un no poco. digo, sí, podría ser motivación. En mi caso, obviamente yo quería jugar. En Rusia jugaba en otra posición en la que no estaba de acuerdo y bueno, me fui a Ecuador por el hecho de estar jugando quizás en otras posiciones tampoco estaba de acuerdo, pero ahora un equipo muy bueno, que atacaba todo el partido, que generaba situaciones, entonces por ese lado era muy bueno. Pero como te digo, es parte del fútbol, siempre digo, quizás las circunstancias se dieron a que sea de esa forma. Sí, Pablo, y justamente antes de llegar a Emelec, tú decías, en Rusia no he tenido continuidad, no me han puesto en la posición que yo juego, te ponían hasta volante por fuera, y a lo mejor llegabas ilusionado de volver a tener la confianza en la posición que tú jugabas. Y llegas al país y ves a Marlon de Jesús, ves a Vinicio Angulo, y te encontraste con eso de que a lo mejor otra vez te mueven del área, digamos. Y tú donde rendiste, donde hiciste muchos goles en todos los otros equipos, fue dentro del área, cerca del área. Y cada jugador yo creo que tiene ciertas características. Obviamente, si yo conozco una posición donde me llevan a Rusia por los goles, obviamente yo tengo que ir a jugar cerca donde se hacen los goles, no puedo estar jugando de carrilero, de volante, lanzando pelotas y todo eso, cosa que se dio en Rusia. Sí tenía continuidad ahí, jugaba, pero en la posición que no me gustaba, porque quería hacer goles, tenía obviamente esa ambición, así como tengo hasta hoy día, pero el hecho de obviamente venir y jugar en otras posiciones nuevamente, o cosas que se daban en cada partido también, era algo que no me gustaba, quizás yo también me habré equivocado pensando que capaz era algo que solamente yo no quería ver, pero como te digo, también es parte, ¿no? Yo no estoy culpando, como te digo, a otra persona, ni mucho menos excusándome en algo sin sentido. Es parte, como te digo, es una mezcla de todo. El jugador es importante cuando tiene, como dije, continuidad, cuando tiene confianza, cuando las cosas se van dando, cuando el equipo va ganando, así como se dio con nosotros, que prácticamente ganamos casi todos los partidos en esa primera etapa. Y bueno, es parte de esto, totalmente comprensible. Pero también uno tiene que tratar de ser consciente de ciertas cosas. A mí me tocó salir goleador en mi país con 3 equipos distintos, jugar finales con Cruz Azul, ir a Ecuador. Obviamente la gente puede decir que el fútbol de ahí me quedó muy grande, o sea, no está obviamente en mi cabeza eso, simplemente las cosas no se dieron y es parte del fútbol. Sí, justamente también en ese tiempo, ¿cómo te llevas con tus compañeros? ¿Estaba bien el grupo? ¿Cómo crees que te acogieron? Porque ese es otro tema que también sale en el fútbol. Es verdad, desde lo futbolístico, desde la ubicación, la confianza, la continuidad para tú poder rendir frutos, pero también está lo grupal. ¿Cómo era ese grupo en ese entonces? Un grupo muy tranquilo, muy sano, donde tuve en ese entonces una muy buena relación con el Tano Nasuti, Esteban Andrés, Mundaini, con todos, con Gaibor. Había un buen ambiente dentro, obviamente, del plantel. A veces, cuando se hacían públicas ciertas cosas, o publicaciones, mejor dicho,
ciertas cosas que no eran parte de la realidad. Sí me molestaba por ahí del hecho que decían que yo me había tomado con el entrenador o que yo había exigido ciertas cosas. Siempre creo que traté de ser correcto en ese sentido, no solamente ahí, sino en todos los clubes donde me tocó estar. Pero sí, también hay que ser conscientes de que las publicaciones que se daban, del hecho de que yo era el mejor pagado de Ecuador en ese entonces, del hecho de que se tiraban cifras de que yo, del monto que yo ganaba supuestamente de forma mensual, obviamente generaba un cierto celos por parte de algunos compañeros que, bueno, por el hecho y por la trascendencia que tenían quizá dentro del equipo, a veces molestaba. Ya, y después también tuviste encontronazos en Twitter, digamos, en tu cuenta de Twitter. ¿Te arrepientes de eso? ¿Crees que a lo mejor no era o esa era tu forma de ser y la mantienes? ¿Y crees que eso era lo que tenías que hacer como para tratar de dar tu versión también? Eh, a veces algunos encontronazos se puede decir a que yo respondía quizá a algunos insultos que me hacían. Siempre traté de responder de la forma en cómo yo pensaba, cómo sentía en ese entonces. No me arrepiento de nada, porque aparte de ser jugador de fútbol, también soy un ser humano que obviamente sé hasta qué punto llegar. No estoy de acuerdo con decir que no, que uno es una persona pública, que tiene que tratar de decir ciertas cosas. Totalmente de acuerdo en ciertos puntos, pero tampoco para permitir ciertas cosas de algunas personas malintencionadas, como se dio en ese caso. Pero siempre traté de tomarlo con mucha tranquilidad. Nunca, nunca me mareó el hecho de poder responder en redes sociales. Siempre dije de que, y me tocó a mí también, obviamente, ser hincha o ser fanático de ciertos jugadores, de decir de que la gente también quiere estar cerca de algunos jugadores, de poder interactuar, y eso se dio siempre, se da hasta hoy día, el hecho de poder hablar con la gente, me preguntan, yo les respondo, no solamente de fútbol, de muchas cosas, y en muchos momentos, a veces los insultos, yo no respondía con insultos, sino que quizás de forma irónica también ciertas cosas, y bueno, la gente obviamente se calentaba, estaba muy sensible en ese sentido, eran ciertas cosas que se iban dando, pero es parte del fútbol, ¿no? Tampoco en las calles, como siempre digo, la gente se pasó. Sí, las redes sociales te dan ciertas libertades para decir ciertas cosas, pero bueno, así como me pueden decir, me pueden criticar, me pueden elogiar, uno tiene que saber convivir con eso. ¿Sentiste en algún momento, en algún partido, sentiste, sin comprobarlo, porque eso es incomprobable, nadie se puede meter en la cabeza de nadie, pero que no te daban un pase o que no te la tocaban cuando tenían los pocos minutos que pudiste actuar, Pablo? Sí, y se daba. Por eso te digo, porque se generaban ciertos celos, porque a veces los medios de comunicación hablaban de ciertos montos que supuestamente yo percibía o que tenía ciertos privilegios dentro del club, y era algo totalmente mentira. Yo nunca tomé de esa forma de que tenía ciertos privilegios. Sí, obviamente, por la situación, me consideraba un jugador que trataba de hacer bien las cosas, por lo que me tocó hacer en mi carrera, y más todavía lo que por ahí fui sumando a lo largo de mi carrera, pero nunca yo tomé de esa forma, o sea, siempre traté de que sea lo más justo posible en muchos sentidos, pero bueno, pasaba eso, que yo por ahí daba un pase, me tenían que devolver, terminaban jugando para otro lado y ese tipo de cosas que uno obviamente sabe que pasa en el fútbol, pero bueno, son obviamente a veces celos que no es conveniente para nadie, porque si pierdo yo, pierde mi compañero, pierden todos, pierde la gente, pierde el club. Entonces, bueno, son
son cosas que, que yo no puedo objetar. A veces que queda conciencia de cada quien. ¿Nunca buscaste encarar o conversarlo con el grupo, con tus compañeros? Porque una vez, si sientes eso, y tú que sabes de fútbol, que has jugado fútbol y que has estado en Cruz Azul, te aman y te siguen pidiendo hasta ahora. O sea, Olimpia, estamos viendo los mensajes que ya le vamos a contestar a algunos, porque me dicen, Barbón, pregúntale por Olimpia, ya le vamos a preguntar, pero la verdad, ¿no trataste de encararlo con los compañeros y decirle, oye, hablemos, o sea, no gano la plata que dice la prensa, ¿por qué no me la tocas? No, obviamente que encaraba y decía ciertas cosas que se tenían que decir y que se podían decir. Si por ahí había alguna duda, que no había ningún problema, que si bien los montos que se decían generaban ciertos celos, como te digo, en muchos sentidos, pero futbolísticamente hablando, sí. Ahora tampoco voy a ser boludo en decir ciertas cosas que a veces no correspondan. Es fútbol, es un juego de hombres, donde uno tiene que saber eh, qué cosas decir, qué cosas hacer. Y creo que en ese sentido traté y me aguanté en muchos aspectos, no justamente terminar peleado con nadie, al contrario, traté de hacer mi trabajo, no depende de mí jugar, obviamente, si bien trabajo para eso, me entrenaba y me preparaba para eso, me quedaba como siempre hago, a practicar definiciones, a practicar penales, a entrenar con uno o dos arqueros más, me quedaba con Esteban a patear, con el otro arquero que estaba en ese entonces, o sea, era algo que siempre quería, porque siempre trato de superarme, obviamente, y uno nunca termina de aprender en el fútbol. Pero si ya no jugaba o no tenía la continuidad, también era entendible que el equipo venía jugando bien, que se venía ganando también, entonces era parte de esto, no se podía reclamar mucho tampoco. Sí, y justamente ese semestre terminan ganando la etapa. Ese partido de Copa Libertadores que ponía el video se jugó contra Vélez. A lo mejor no se consiguió desde la Copa Libertadores lo que se hubiera querido, pero ya en lo futbolístico, ¿qué recuerdos tienes de los partidos que pudiste jugar, de esa etapa y después de ver a Emelec campeón a final de año? Yo creo que siempre traté y siempre traté de ser, ¿cómo te puedo decir? Un tipo de que quiere ganar siempre. Obviamente sé perder también, porque en el fútbol hay tres resultados, pero muy ambicioso en cuanto a resultados. Y a veces entre broma y de veras digo que el hecho de querer, de quedarme, porque nadie hacía. Yo no me acuerdo que algunos compañeros se quedaban a hacer definiciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, se daban a veces los resultados, el hecho de obviamente tratar de tranquilizar ciertas cosas, por el hecho de que Emelec perdía campeonatos en años anteriores contra el clásico rival, estar ahí a veces obviamente da un plus tener en un equipo jugadores con mucha jerarquía, como era en el caso de Esteban, del Tano y de muchos otros también. Entonces todo iba sumando, de Fernando, el vikingo, todo va sumando, todo va generando obviamente para bien en un equipo, y el hecho de que supo mantener un gran nivel con jugadores que venían demostrando buenas cosas, como Ener, como Caicedo, como Marlon, Bagui, Polo Willa, o sea, muchos jugadores que venían demostrando un gran nivel también como para que justamente se pueda dar lo que se dio a final de año, que era de salir campeones. Ese era el objetivo. Y en lo otro también, yo digo que quizás si en mi contrato había una opción en una de las cláusulas de que Emelec podría tener la posibilidad de renovar o comprar, quizás las cosas hubieran sido diferentes.
pero al no tener ninguna opción de que yo tenía que estar solo 6 meses y regresar a Rusia, porque los rusos querían que vuelva, yo obviamente no quería, pero bueno, era parte de eso también. Uno nunca sabe qué podía haber pasado, quizá una imaginación que tengo, pero es totalmente comprensible ciertas cosas. Sí, mira que viendo entrevistas días previos a la confirmación o a tu llegada a Guayaquil, el presidente NEM me dijo, lo contratamos por 6 meses, hay una opción a préstamo y a compra. O sea, si queremos para fin de año o si no, y mira, nos dices ahora que no había opción de nada y te tocó regresarte a Rusia. Pero ¿te arrepientes de haber pasado por Emelec o te hubieras quedado, te quedaste con las ganas de haberte quedado 6 meses más como para demostrar y virar la imagen? ¿Cómo ves ahora tantos años después? Obviamente, si se daba la posibilidad de quedarme hasta diciembre, era con la intención de salir campeón. De demostrar a alguien mis condiciones o lo que yo podía hacer, no. No porque ya estaba demostrado, porque le habíamos eliminado en ese entonces, yo había hecho gol a ellos, en Guayaquil, en Asunción, por lo que yo venía demostrando en Olimpia. Yo siempre respeté y traté de respetar, obviamente, a los clubes donde me tocó estar. No me arrepiento, al contrario, fue algo muy importante para mi carrera porque es un club muy grande, tiene una hinchada espectacular, es una ciudad muy linda, pero también yo creo que hay que entender cómo es la gente también. O sea, a mí me tocó conocer ciertas personas dentro de Guayaquil, muy buenas, pero muchas otras también que no sé, era sin obviamente mencionar, había un poco de racismo y muchas otras cosas más. Entonces yo creo que ustedes también saben ese tipo de situaciones en la cual viven todos los días. Cada Pero quien tú sufriste tiene que racismo, tratar de digamos, ser. sufriste racismo del grupo que era mayoritario, de color negro, que nosotros es nuestra mayoría acá en el fútbol ecuatoriano. ¿A eso te refieres? Muchas personas de Guayaquil eran racistas justamente por algunas personas de color. ¿Y sufriste algún atentado de hinchas o a punto de que te ataquen o alguna cosa así, de esos No, hinchas no, no, mal? en contra mía no. Lastimosamente en contra de mis compañeros sí. Para mí obviamente somos todos iguales, todos normales, pero ahí tampoco se vivían ciertas cosas. Por eso te digo, también algunos insultos o ciertas cosas que uno puede llevar, eh, tiene que saber bien de dónde vienen, quién los da, cómo los dan. Entonces parte de la vida, no solamente uno vive ese tipo de cosas en Sudamérica, pasa en Europa también, pasaba en Rusia con algunos otros compañeros. O sea, no es que pasa mundialmente. Y de ese título, eh, ¿te lo sientes tuyo? ¿Te sientes parte de esa estrella después de tantos años del Club Sport Emelec? Porque igual estuviste en el semestre, en la temporada, sale ahí campeón de Emelec, pero tú te lo sientes como que, como tuyo, Pablo. Como mío, mío no, pero sí fui parte, porque en Ecuador se da, se da obviamente un campeón por año, donde prácticamente ganando las dos etapas uno sale campeón. Y bueno, hice un gol en ese campeonato que gana Emelec después de mucho tiempo. Fui parte del Olimpia campeón 11 años después, que no es obviamente poca cosa, porque ustedes saben y todos sabemos lo que representa el Olimpia. Lastimosamente con Cerro no puede salir campeón, pero ir a Ecuador, ir a Cruz Azul, llegar a una final después de 9 años, que es mucho tiempo por la dimensión que tiene Cruz Azul como club, e ir a Ecuador a jugar con Emelec, un club grande en Sudamérica, en su país. Así que bueno, ser parte de ese título que ganó después de mucho tiempo, sí, me considero parte, una pequeña parte, pero sí, obviamente no considero como mío el hecho
de no haber salido campeón, porque me hubiese gustado obviamente conseguir cosas más importantes también. Así que no sé, como te dije hace rato, quizá el destino, Dios quiso que sea de esta forma, pero me siento muy contento de que justo en el año que estuve, donde me toca marcar ese gol y donde el equipo fue el mejor de inicio a fin, pudo salir campeón después de mucho tiempo. Mira, ahí justo está conectado Cristian Arana, que también era el otro arquero que me imagino se quedaba con Dreher. Te manda saludos de Cristian, ese crack, sí. un gran saludo para Cristian, un gran amigo también, con quien compartíamos de buena forma estando ahí en Emelec, donde nos quedábamos a hacer definiciones, le solía cargar mucho, así que le mando un gran abrazo de la distancia también. Esas son las amistades que decías que te quedaron ahí. ¿Cómo quedó tu relación con el presidente Neme, con Gustavo Quinteros, Pablo? No, con M bien, de jugador y presidente, siempre respeté ese punto, también con Quinteros. Obviamente hay cosas que uno no entiende, como dije al inicio de la charla. Si el entrenador llama a un jugador 15 días seguidos, y yo obviamente por ese lado también eh, voy más como para tratar de tomar esa decisión de fichar por Emelec, porque estaba el Barcelona en medio, obviamente voy con esa idea de que el jugador puede tratar de tener la mayor continuidad posible como para rendir como por ahí todos esperan, más que nada por lo que venía demostrando en tiempos anteriores también. Pero bueno, es algo que nunca pregunté por qué juego y tampoco voy a preguntar por qué no juego. Y Pablo, y justo estaba Gustavo Costas también en Barcelona. ¿No te llamaba él, no te escribía para convencerte que vayas a Barcelona más allá de una mejor propuesta económica de Melec? Sí, llegamos a hablar en su momento, pero como te digo, el club ruso aceptó la propuesta de Melec. Me habían dicho también, por lo que iba preguntando, de que en ese entonces económicamente Barcelona no estaba en buenas condiciones, el Emelec sí, entonces bueno, por ese lado también opto por llegar a Emelec y no Barcelona. ¿Tuviste posibilidades después de volver al fútbol ecuatoriano en otro equipo, después de ese 2013? Sí, me llegaron a hablar dos equipos más De, grandes. o sea, puede ser un Liga de Quito, un Independiente del Valle. No, 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 Independiente del Valle no, pero Ah, sí ya. un club. Uno grande, uno grande. Es que si me dicen grande, bueno, Prefiero, ahí prefiero no decir, prefiero está no bien. decir. Está bien, Pablo, está bien. ¿Qué te iba a decir? Nuevamente, gracias por esta oportunidad, por esta charla que hemos tenido. Estaba viendo algunos, como estás conectado desde tu cuenta de Olimpia y yo soy periodista, más allá de no ser paraguayo, igual te pregunto, me dice, ¿quisieras terminar tu carrera en Olimpia? ¿Hay posibilidades de ser porteño? Porque también hay periodistas ahí preguntando. No, agradezco mucho que el seguimiento de siempre, de todos, de los hinchas de Olimpia, de Cerro, de México. Acá veo que están enviando un saludo de Barcelona a España, un gran saludo también, mucha fuerza para todos ellos y para todos a nivel mundial. Agradezco mucho, como siempre digo, el cariño, el respeto. Trato de convivir de buena forma siempre con las críticas y los elogios. Uno siempre tiene que tratar de aprender de ciertas cosas. Nunca vamos a ser perfectos, creo yo, en esta tierra. Así que, bueno, trataremos siempre de poder sobrellevar la vida que nos toca hasta, hasta el fin de nuestras vidas. Pero sí, mientras estamos acá, el hecho de ser jugador de fútbol, tener el apoyo de mucha gente, el cariño y el respeto es valorable. Agradezco muchísimo el cariño que me brindan siempre. No sé dónde me voy a retirar el día que quiera dejar de jugar. Hoy en día también, bueno, si bien existe una rivalidad entre Cerro y Olimpia, veo que muchos también vuelven a pedir que vuelva. Vuelven otra vez como
a pedir, claro, para que vuelva a jugar en Cerro, muchos piden que vuelva al Olimpia. Entonces eso uno valora bastante, yo creo que también por cómo se fue dando a lo largo de mi carrera, así que bueno, espero disfrutar. Hoy estoy muy tranquilo en un club pequeño, pero disfrutando mucho, donde me dio la posibilidad de volver a Paraguay, de llegar a marcar mi gol 100 y 101 en mi país, que bueno, me siento muy privilegiado también por eso. Creo que somos 7, 8 jugadores que estamos en esa lista de tantos miles. Así que disfruto y valoro mucho eso. Ya después vamos a ver dónde se dan las cosas, dónde se da mi ida después de todo esto. Así que primeramente esperando que se pueda solucionar lo de este virus que obviamente nos dejó a todos en nuestras casas, donde tratando de ser conscientes, ojalá que podamos vencer todos juntos. Y después, bueno, vamos a ver dónde se da. Tratar primeramente de estar bien futbolísticamente, físicamente después, disfrutar y ya el destino sabrá cómo se van acomodando las cosas. Pablo, mis dos últimas preguntas, una pregunta y el mensaje final. Eh, Después de un tiempo coincidió, no digo que fue específico contra Emelec, pero coincidió que pusiste en Twitter, ahí está la realidad, y justo lo habían goleado a Emelec, y escribieron un montón de emelexistas, hasta Jefferson Montero y Marcelo Fleites, nacional, y Disculpame, justo se cortó un poquito, allá. no sé si puedes iniciar otra Sí, vez, por favor. sí, repito. Justo tiempo después, Emelec en una sudamericana lo golean y coincide que escribes un mensaje en Twitter diciendo ahí se encontraban con la realidad. Jaja. Y entonces tú después pusiste, fue coincidencia, yo estaba hablando de otra cosa y cayeron un montón de hinchas de Emelec. ¿Qué pasó esa vez? Ah, ya recuerdo, no, fue solamente coincidencia, siempre escribía, era por otras cuestiones que no recuerdo, pero en ningún momento fue por MLE. Hasta creo que también alguien salió a responder, un exjugador, Sí, eh, Montero, Fleitas respondieron, sí. Fleita, sí. No, no sé si era el perfil de él, no sé si le hicieron una nota y llegó a hablar, pero bueno, no tenía sentido responderle, o sea, él ya se dejó de jugar, ya dejó el fútbol, entonces, ¿de qué sirve llegar a responder si verdaderamente fue él? Yo me quedo más que nada con el recuerdo de cuando jugamos en contra, cada quien buscando el beneficio de su equipo, nosotros lo habíamos eliminado a la Sudamericana, después de eso creo que ya no jugó, entonces eh, es respetable, cada quien obviamente puede decir y hacer lo que le parece, pero no en ningún momento alusión a nada. Siento mucho no haber eliminado al Fluminense en ese entonces, y yo creo que ese tipo de cosas a veces a un equipo le marca la diferencia. Si nosotros hacíamos mejor las cosas, si por ahí algunos no tomaban ciertas cosas con cierta responsabilidad, con irresponsabilidad, perdón, quizás hubiésemos pasado de fase para tratar de ser más protagonistas en esa copa. Pero mira que ahí me la dejas picando. Cuando ya quería preguntarte el mensaje de Melec, decir irresponsabilidad de lo que sucedió y hubieran podido ser protagonistas de esa copa, ¿cómo se puede ejemplificar eso de irresponsabilidad del grupo, de algunos? No, hay que ver, tienen que ver qué pasó en esos partidos y después que cada quien saque sus conclusiones. Sí, porque eso es otro tema también. Cuando se sale campeón, no sale a luz nunca nada. Pero cuando te va mal, ahí sí te dicen ese grupo, esos jugadores estaban en tal lado, no eran responsables. Sí, Pero bueno, sí, sí salen siempre, salen, todo sale. Ahí salía, porque nosotros le estábamos ganando a todo el mundo y todos seguían hablando y se filtraban ciertas cosas y se hacía público y obviamente
la gente quería opinar, los periodistas querían opinar, decían cosas sin sentido, entonces bueno, en un momento dado me molestó eso y había dicho de que optaba por ya no hablar con ellos. Si hablando y no hablando me estaban matando sin sentido, entonces ¿para qué hablar? Menos estrés, estaba más tranquilo y bueno, ganamos esa fase que dio la posibilidad para que Emelec pudiera salir campeón después de mucho tiempo. ¿Y eso te molestaba que tú, por ejemplo, profesional, te quedabas hasta tarde, entrenabas y a lo mejor otros compañeros tenían actos de indisciplina y a ti no te ponían o no te daban la oportunidad? No, 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 yo no dije eso. Yo dije que siempre por querer superarme me quedaba a entrenar, No, claro, cosa que yo lo digo no, aparte, yo lo digo. no veía. Yo, Listo. sí, sí, No, no, sí, porque sí, después a veces se malinterpreta y van a decir que yo estoy diciendo claro, cosas que no son. sí, sí, Yo digo, o sea, yo personalmente trataba obviamente de superarme, de estar, de claro. buscar jugar, pero bueno, cada quien eh, hace lo que quiere después del entrenamiento, justamente ahí con Cristian, con otros compañeros. También nos quedamos a patear, a trabajar un poquito más y ya está. Bueno, Pablo, te agradezco por esta oportunidad, por todo este tiempo. Te dejo con el mensaje final para la gente de Guayaquil, de Ecuador, del Club Sport Emelec. También con lo que quédate en casa porque este es el sentido de la entrevista, que se puedan distraer un poco de lo que está sucediendo en el mundo y puedan tener todo tipo de entrevistas de fútbol, ¿no? Obviamente, y en esta oportunidad que te hemos tenido a ti, Pablo. No, primeramente agradecerte a vos por este tiempo, por el espacio. Obviamente hay ciertas opiniones que van a ser siempre para mí al menos muy respetables, de lo que dicen los hinchas, los periodistas, mucha gente también. Así que bueno, mucha fuerza para todos ustedes. Como te dije hace rato, lastimosamente las noticias que llegan por acá, por estos lugares, no son las mejores. Entonces, bueno, enviarle mi fuerza, mi cariño, mi respeto a todos. Bien o mal, la vida continúa. Lo que llegó a pasar es parte del fútbol, es un deporte, se pueden dar o no. Así que bueno, a cuidarse, a tratar de hacer de la mejor manera posible esta cuarentena para tratar de que todos juntos podamos vencer al virus que, como dije hace rato, nos está dejando a todos en nuestras casas y ya en algún momento dado seguiremos con nuestras rutinas diarias. Así que les mando un gran abrazo a los que apoyan siempre, a los que no, pero de todas formas están conectados aquí con nosotros, pendientes. Es muy importante también de que estemos siempre para ellos, eh, que nos siguen siempre, bien o mal, así que eso nos hace sentir muy importantes. Les mando un gran abrazo de la distancia y lo mejor siempre. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ahí estuvo Fútbol sin cassette de cuarentena. Quédate en casa con Pablo Ceballos, el goleador histórico de Olimpia, campeón histórico con Olimpia y que pasó por todo el mundo jugando fútbol y estuvo también en el Club Sport Emelec en el 2013. Muchas gracias, Pablo. Pasa bien. Muchas gracias, cuando gusten. Un gran abrazo. Chao, gracias.